Seguimos en UPAO Noticias y como lo dijimos en la presentación, siempre resulta pues muy gratificante poder compartir experiencias de lo que están adquiriendo, logrando nuestros egresados en el mundo, especialmente en el campo de la medicina humana, justo en un marco o en este marco de la pandemia por la COVID-19. Vamos a conversar con la destacada médico cirujano egresada de las aulas de medicina de UPAO. Ella es Melissa Díaz, quien está radicando ya hace buen tiempo y cumpliendo una muy buena labor en la línea de batalla, en primera línea, como se dice, contra la pandemia de la COVID-19 en dos islas muy importantes del gobierno español, como son la isla de Formentera y de Ibiza. Ella trabaja directamente en el área de salud para el gobierno de España. Melissa Díaz, bienvenida a UPAO Noticias. Mucho gusto, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, para nosotros como Universidad Antenor Orrego siempre nos llena de mucha algarabía, de mucho regocijo y de orgullo, hay que decirlo también, que nuestros egresados estén triunfando en diferentes áreas del conocimiento, especialmente en este campo, la medicina, hoy que es tan requerido por la pandemia de la COVID. Melissa, coméntanos brevemente tu experiencia. Sabemos de que tú estás en la primera línea, trabajando directamente, atendiendo a adultos mayores. Sí, bueno, yo estoy aquí en España ya casi 3 años. En el último año, obviamente, vine aquí para estudiar, y obviamente sacar la licencia, porque es todo un proceso bastante largo. Y nada, el año pasado empecé a trabajar justamente de cara a la pandemia. Empecé a trabajar en febrero. Y de hecho me dio coronavirus antes del estado de alarma, antes de que realmente sea un problema como tal. Y nada, luego estaba en Madrid, ahora estoy en Ibiza y nada, hago de todo. Nosotros, de hecho, estamos bastante preparados en Perú, que de hecho hacemos de todo. Y parte de las cosas que hago es también veo pacientes con coronavirus en urgencias y en mi propio cupo de médico. También veo pacientes. De hecho, ahora, desde este año, he iniciado con un cupo. Trabajo para una localidad, por así decir, que la mayoría son personas mayores. De hecho, el 80% de las personas que veo son mayores de 65 años. Entonces, es muy complicado ahora con lo que está pasando, con el tema de la pandemia, el tema del coronavirus, porque es muy complicado. Ser médico en estos momentos es, de hecho, lo más difícil que he tenido que pasar. Pero bueno, con optimismo igualmente, dando todo de mí y eso. Ahora estoy trabajando de médico de cara a la pandemia también. Bien, Melissa, nos contabas que tú te infectaste en los meses de febrero de este virus. ¿Cómo superaste esta enfermedad? Bueno, fue de hecho, fue en febrero, a fines de febrero, y nos contagiamos mis compañeros y yo de un paciente. En febrero todavía no pensábamos como primer diagnóstico coronavirus, pensábamos cualquier cosa menos coronavirus. Y de hecho no teníamos el EPI necesario porque no sospechábamos, ¿no?, de coronavirus, aunque sí tenía todos los síntomas que ahora conocemos. Y nada, yo a la semana empecé a sentirme muy mal, de hecho estuve muy, muy, muy mal. Me dio todo lo que hay en el libro de los síntomas que puedes tener de coronavirus, los tuve. Y nada, de hecho sospechaba que ya era coronavirus. Ni siquiera quise hacerme la prueba, a pesar de que por ser médico podían ir a mi casa a tomármela, porque en ese entonces en Madrid, eso fue a inicios de marzo, en Madrid la situación estaba colapsada, o sea, colapsada. No habían ni siquiera pruebas, no habían camas, los médicos estaban súper hasta arriba, entonces yo ya no quería generar más carga, ¿no?, al servicio, y como yo sabía cómo cuidarme, pues estuve en casa, tomaba cierta medicación, más que todo sintomáticos para calmar el dolor, porque había mucho dolor, mucha fiebre. Pero nada, lo superé bastante bien, no tomé nada del otro mundo realmente, fueron solo sintomáticos y ya está.
Bien, al respecto de los medicamentos que tú has mencionado, Melissa, porque ese es un tema que sabemos que a nivel mundial no logran llegar a un consenso, los científicos, los médicos. Hay aquí en el Perú, por ejemplo, seguro que te harás informado por los medios de comunicación, mucha polémica por el uso de algunos medicamentos, como el caso de la ivermectina, que algunos médicos lo recomiendan como profiláctico y otros en el tratamiento. ¿Qué conoces tú de este medicamento, la ivermectina? ¿Allí en España lo están recomendando los médicos? No, de hecho lo tratamos para otras cosas, menos para coronavirus. O sea, tú en un paciente desde que está asintomático o desde que está asintomático leve en domicilio o desde que está asintomático moderado en hospital o desde que está grave en hospital, en ninguno de esos puntos se da ivermectina aquí. Y de hecho todo el tema de la ivermectina es un poco... Creo que se ha sacado de contexto porque inició el año pasado cuando en un trabajo de investigación se vio de forma in vitro, o sea, realmente no en humanos, que que las células que estaban inoculadas con coronavirus, cuando les ponían ivermectina, la replicación bajaba al 100%. Pero lo que no se dieron cuenta es que las dosis que utilizaron en ese trabajo de investigación, para que tú tengas una idea, la dosis normal, ¿vale? Es de 10 a 20 miligramos, ¿vale? Una dosis normal para adultos. Pues en ese trabajo, al convertir las unidades, más o menos estamos hablando de 1.000 a 2.000 miligramos. Entonces, es una dosis muy por encima de lo que el humano puede tolerar. Entonces, se sacó mucho de contexto, o sea, estamos hablando de que para que sea efectivo, y ni siquiera en humanos, sino in vitro, en un laboratorio, necesitas 1.000 miligramos, de 1.000 a 1.200 miligramos. Y la dosis tolerada por el humano simplemente es de 10 a 20, lo que nosotros damos. Entonces, esto se sacó mucho de contexto y de hecho, lo más gracioso es de que a inicios de mes, hay la compañía Merck, que es la compañía que de hecho descubrió la ivermectina en 1973, sacaron un comunicado diciendo de que a pesar de que ellos habían estudiado y habían visto toda la evidencia científica que había hasta hoy, hasta febrero, no hay evidencia científica que la ivermectina funciona para el coronavirus. Imagínate que para la propia casa comercial en Estados Unidos y las propias personas que han descubierto la ivermectina hace más de 50 años, que digan esto. O sea, imagínate lo que les convendría a ellos si realmente funcionaran, que digan, mire, hay un poco de evidencia que sí funciona, pero realmente no es así. Y ellos mismos lo han sacado público a inicios de mes. Correcto, Melissa. Para que el público conozca de una fuente científica, ¿para qué uso se debe aplicar el medicamento la ivermectina? ¿Para qué fue creada la ivermectina como medicamento? La ivermectina en un inicio fue creada para tratarla en África. De hecho, en el 73 fue descubierta, pero al inicio fue en humanos. 14 años después realmente fue aprobada, al inicio fue en animales y 14 años después fue descubierta para tratarla en humanos. Realmente para lo que nosotros lo tratamos es para enfermedades que tienen que ver con parásitos. Entonces, de hecho, yo sí que lo utilizo en pacientes con escabiosis, que es la sarna, lo que comúnmente se conoce como sarna, porque aquí sí en la isla hay mucha incidencia, por ejemplo, de escabiosis. Lo trato mucho, pero para eso, únicamente. Ahora, ¿qué secuelas podría o qué consecuencias podría generar en un ser humano que consume de manera arbitraria, sin prescripción médica, la ivermectina, Melissa? Lo que se ha visto es de que realmente a altas dosis de ivermectina, porque sí se ha descrito, por ejemplo, pacientes que lo han utilizado para, ¿sabes de qué pacientes, por ejemplo, de que intentan acabar con su vida y demás, consumen muchas cantidades de un fármaco? Esto realmente no se ha probado. No se ha probado dosis tan altas del fármaco. De hecho, aquí para prescribirlo, tenemos un inspector que nos visa la medicación. O sea, yo ni siquiera puedo firmarte la medicación más dosis de lo normal. O sea, yo cuando hago una prescripción médica de la ivermectina,
a mí me revisan esa receta, justamente para eso, para evitar que las dosis sean muy altas. Damos la dosis, a veces, por ejemplo, te equivocas en el cálculo y le das unos miligramos más de lo normal y es como que ahí está inspección en el que te dice, no, cámbialo, no le voy a dar, te devuelve la receta, no le voy a dar al paciente hasta que le cambies la dosis. Entonces, realmente, yo, por ejemplo, no se ha visto, es la primera vez en el mundo en el que se está intentando dar ivermectina a altas dosis. Igual lo que he visto que en Perú, por ejemplo, cuando lo indican a las dosis normales, no lo indican a altas dosis, indican a la dosis normal que nosotros lo hacemos para otras enfermedades. Correcto. Ahora, ¿qué nos puedes informar de la vacuna? También hay muchos mitos de la vacuna y en el Perú ya se inició la vacunación y estamos todavía a la espera de que sigan llegando más dosis de Sinopharm. ¿Tú qué conoces de la vacuna y qué le puedes decir al público televidente, internauta? ¿Por qué es importante la vacuna para combatir esta pandemia? Bueno, a ver, lo que nos está pasando ahora no lo podemos controlar escondiéndonos, no lo podemos controlar con cuarentenas y demás cosas que de hecho nos traen grandes problemas sociales. Lo tenemos que contrarrestar con la ciencia y qué mejor en este momento en el que tantos científicos en el mundo han puesto su esfuerzo para poder hacer diferentes tipos de vacunas para poder contrarrestar esto. Yo sé de que hay mucha duda con respecto a la vacuna. De hecho, todos mis compañeros en un primer momento también dudaron, decían, pero la eficacia y los efectos adversos y demás cosas. Yo estoy haciendo, de hecho, un trabajo de investigación que intento publicar a lo largo de este año de lo que pasa después de la vacuna. Yo recibí la vacuna Pfizer aquí en España, de hecho ya tengo las 2 dosis, y lo que yo hice fue tomarme analíticas de sangre, pre-vacuna, post primera dosis, y ahora me voy a tomar al mes de la segunda dosis porque quiero ver qué pasa en mi cuerpo y también hasta cuándo tengo esta protección de la vacuna. Y de hecho es increíble cómo yo que veo pacientes con coronavirus, hay algo, es como que el regalo, por así decirlo, después de la infección son los anticuerpos, son el regalo que te da la infección que te protege de cierta forma de volver a infectarte. Entonces, a modo de números, de forma cuantitativa, lo que yo he visto en las personas es de que después de pasar la enfermedad, por ejemplo, digamos, 3 semanas después de pasar la enfermedad, en números tienen número 2 de anticuerpos, ¿vale? O 2, 3, 4, hasta 10 pueden tener. Yo, 3 semanas después de la primera dosis de la vacuna Pfizer, he tenido más de 400 unidades de anticuerpos. Un número que nunca he visto, bueno, que en todo este año no he visto en ningún paciente. Y de hecho eso significa de que estoy muy inmunizada y eso es solo con la primera dosis. Ahora vamos a ver lo que nos dice el examen de laboratorio que me voy a hacer al mes de la vacuna y así. Entonces yo pienso que es la mejor arma que tenemos ahora mismo para poder hacer frente al coronavirus. Y aparte las tasas de efectividad son bastante altas. Como decía también mi maestro, el doctor Presierra, las vacunas son muy probabilísticas, pero las tasas son bastante altas, incluida la vacuna de Perú, la Sinopharm, las tasas son muy altas. Se probó aquí en Dubái, me parece, en donde tenía unas tasas más altas de lo que se vio en Sudamérica. Y nada, hay que confiar en las vacunas porque realmente es la forma de poder salir de esto. Muy bien, Melissa. Finalmente, breves palabras, muy precisa y muy concisa, ¿cómo ha impactado la formación que recibiste en las aulas de UPAO, en la Facultad de Medicina, en la experiencia que ahora vives allá en Europa? Bueno, yo creo que todo lo que he pasado, yo sí es que hay muchas personas que me dicen, ay, yo debería estudiar en el extranjero, ¿cómo puedo estudiar en el extranjero? Yo realmente no lo recomiendo, porque en Sudamérica lo que yo he vivido ha sido la medicina de verdad, es poder acercarme al paciente, poder conocer sus necesidades. Realmente la medicina es muy bonita, en Perú es muy bonita.
y lo que me ha enseñado la universidad realmente es a forjar un carácter de superación. Mis maestros siempre nos daban una charla motivacional antes de iniciar la clase y nos decían, sí, lucha por tus sueños, si quieres ir a otro país a seguir creciendo, pues anda y hazlo. Y siempre nos ponían esa mentalidad en la cabeza. Yo he aprendido muchísimo. De hecho, gracias a ello, aquí, como te digo, aquí básicamente soy todista, hago de todo, urgencias, atención primaria, pediatría, veo pacientes COVID, entonces me han preparado de una forma tan holística que realmente puedo servir, puedo ayudar y puedo hacer algo por la sociedad. Muy bien, Melissa Díaz, te agradecemos por esta amplia información. Estoy seguro que habrá un momento para seguir conversando en otra oportunidad sobre tus avances de esta investigación que estás tú desarrollando, como acabas de decir. Queda entonces pendiente conocer más adelante cuál fue ese resultado. Muchas gracias, Melissa, y que sigan los éxitos allá en España. Muy amable. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en UPAO Noticias.